Bueno, continuando entonces con nuestra clase, hermanos y hermanas. Esta es la imagen que habíamos platicado antes, ¿verdad? Es lo que se le conoce como la mano derecha de la comunión. Entonces, la semana pasada nos quedamos en esta sección hablando acerca de cómo los diferentes grupos de Stone y Campbell se integraron, ¿verdad? Se unieron. Después de ver de dónde vienen, estamos hablando de los últimos al menos 300 años, bueno, aproximadamente más de 250 años desde a finales de los 1500, en principios de 1600 empezaron a ver las protestas y los grupos que se empezaron a salir de la Iglesia Católica, llamados los reformadores. Y luego todos estos grupos que empezaron a salir tanto primero en Europa y después cuando se vinieron a Estados Unidos, y todas estas empezaron, digamos, a ver empezaron a haber muchas separaciones y divisiones y de diferentes grupos, de diferentes tipos, ¿no? Y esta es la primera vez que hay dos grupos religiosos que se vuelven a unir, que después de estudiar y después de ver las cuestiones doctrinales, entre ellos decidieron que eran, a final de cuentas, eran el mismo grupo religioso por doctrina. Y la doctrina basado o con un enfoque que el credo o la principal es las escrituras. ¿Okay? Entonces, eso fue lo último que vimos. Ahora, con esta filmina, ¿verdad? Para estimular a la unidad de las iglesias en aquellos tiempos, estos diferentes líderes de ambos grupos, ¿se acuerdan que dijimos? Están unos llamados discípulos, otros llamados cristianos. Ahora, un discípulo es cristiano, es seguidor de Cristo, y un cristiano es un discípulo de Cristo, ¿verdad? Entonces sigues lo mismo, simplemente preferían identificarse con un nombre o con el otro. Pero ahora cuando ya empiezan a estimular la unión entre las iglesias, pues buscan que líderes de cada grupo participen en actividades juntas. Pensando aquí, por ejemplo, con estos dos, John Smith y John Rogers, viajaban juntos predicando, ¿verdad? Y en las comunidades donde habían dos congregaciones de estos dos grupos, pues los animaban a que se unieran. Lo mismo en el caso de Barton Stone y John Johnson, a invitar a participar en la elaboración de los artículos de las revistas que tenían. Entonces, esa es una manera de estimular otra vez la unión. ¿Okay? Ahí es donde nos quedamos. Ahora, durante este tiempo que estamos hablando de los 1830, ahora empezando a la información nueva de esta semana, ¿okay? Vamos a empezar. A partir de este tiempo, 1830 hasta 1800, la primera década en que vemos grupos que se unen, es la década del crecimiento. Uno de los medios... Sí, adelante más. ¿Escuché por ahí una ruido? ¿No? Ok. Como hemos visto antes, ¿verdad? Uno de los principales medios para comunicarse entre las iglesias en aquellos tiempos eran los periódicos. Y durante ese tiempo se publicaron muchos diferentes tipos de periódicos, entre ellos uno de ellos llamado El Precursor Milenial, de Campbell, y en El Mensajero Cristiano de parte de Stone, y también el otro llamado El Evangelista de Scott. Entonces era algo muy popular que se hacía en aquellos tiempos, y los principales líderes religiosos empezaban a publicar algún periódico. En el caso del precursor milenial de Alexander Campbell,
que era el más popular de todos estos, este fue el que reemplazó a lo que Campbell publicaba, llamado el Bautista Cristiano. Cuando Campbell se dio cuenta que se necesitaba un espíritu más constructivo en lugar de lo que se hacía con el Bautista Cristiano, donde había mucha crítica de los diferentes errores doctrinales de los diferentes grupos religiosos. Entonces ahora, digamos, en este caso, Campbell se cambió su enfoque un poco con este periódico, ahora el Precursor Milenial. En el caso de por qué se llamaba el Precursor Milenial, para Campbell era un reflejo, hablar del milenio, no de que ya llegó el milenio, pero hablaba más bien del optimismo de que era el tiempo en el cual el cristianismo iba a florecer. Ustedes saben que las doctrinas mileniales se enfocan a el reino de 1000 años de Cristo, ¿verdad? Hablando de manera simbólica en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, que no necesariamente significa un periodo específico de 1000 años, pero algunos lo interpretan como el momento en que Cristo viene y va a hacer su reino y todos van a unirse con la doctrina y la adoración en Jesucristo, pero hay muchas otras implicaciones hablando de Jerusalén y el templo, etcétera, etcétera, que no reflejan una interpretación correcta, pero aquí más que nada Campbell está usándolo como una manera de describir una época de crecimiento, de optimismo, al verle que está funcionando o que al menos está viendo frutos del movimiento de restauración. Y durante los años 40, Campbell utilizó este periódico para instar a las congregaciones a mayor cooperación y evitar la polarización y la fragmentación del movimiento por la cuestión de la esclavitud también, cuando empiezan a haber cuestiones políticas, por decirlo de una manera, por la situación en Estados Unidos. Entonces, es una de las minas de oro en cuanto a la información o la manera de pensar de Campbell durante este tiempo. Entonces, no tenemos tiempo para analizar todos los detalles, pero muchas de las cosas que platicamos aquí, que estamos compartiendo, son relacionadas a lo que Campbell escribió durante en estos periódicos, o lo que compartió durante debates o en sermones, pero hay mucha información relacionada al precursor milenial. Si ustedes quieren leer un poco más a detalle, ¿verdad? Ahí está la traducción en inglés, Millennial Harbinger, que es realmente como lo van a encontrar en el internet. Y si entienden el inglés, pues pueden encontrar más información. ¿Okay? Más que nada como referencia histórica de los artículos que Campbell escribía. Otro medio para hablar acerca de la restauración y de la unión entre las iglesias fue los debates. En 1829 hubo un debate entre Campbell y Owen, y Owen era conocido internacionalmente como un reformador social y ateo, quien había fundado una comunidad social utópica en el área de Indiana. En este caso, el debate incluyó evidencias del cristianismo en contra de las acusaciones de Owen de que todas las religiones se habían atrofiado o habían atrofiado el progreso de la civilización. Entonces, una manera de traer interés a la gente, al público, sea cristiano o no cristiano, o sea creyente o no creyente, a escuchar la información o las evidencias que Campbell ponía en la mesa. Otro de estos debates se dio en 1837 entre Campbell y Purcell, que fue un obispo católico de Cincinnati. En este caso, entre los temas del debate particularmente se incluyeron la afirmación de que la Iglesia Católica era santa, católica y apostólica. Ese era su punto de vista.
y que tales doctrinas como el purgatorio, la transubstanciación y la acusación de que el catolicismo era antiamericano. Bueno, ciertamente no eran pláticas, ¿cómo le eran? Amistosas. Es un debate, ¿verdad? Es proponer y defender, ¿verdad? Lo que la creencia, al mismo tiempo exponer si uno cree que el otro punto de vista es incorrecto, pues exponer los errores. No era realmente una discusión amistosa. Durante vamos a decir, durante los siguientes 100 años, esto de los debates era popular. Muchos de los predicadores cristianos se involucraron en debates durante ese tiempo. Pero ya con las últimas décadas, digamos en la última generación, ya no ha sido tan popular este medio para hablar acerca de las cuestiones doctrinales. Ciertamente siguen habiendo debates, pero ya no con la misma popularidad. El crecimiento se reflejó con los establecimientos de los primeros colegios. Ya hemos mencionado en otras ocasiones, en 1836, el Bacon College en Georgetown, Kentucky, donde Walter Scott fue su primer presidente. Entonces y cosas como estas pueden decir, me va a preguntar, hermano, ¿quién fue el primer colegio cristiano relacionado con el movimiento de restauración, ¿no? ¿Quién fue su presidente? Cosas así, ¿verdad? O en el caso de Bethany College, ¿cómo se llamaba el college que Alexander Campbell fundó? Bueno, cosas como así, ¿no? Entonces, de acuerdo a Campbell, dice, en el caso del Bethany College, dice que no era una escuela teológica, sino el único colegio de literatura y ciencia en el mundo fundado sobre la Biblia como la base de toda ciencia verdadera y verdadero aprendizaje. Estamos hablando de colegios ya no de institutos bíblicos o de escuelas para predicadores, sino de un colegio como lo conocemos. Y estos colegios ayudaron porque también fueron donde se prepararon en lo secular aquellos que después también se convirtieron como en líderes de la restauración. No necesariamente predicadores, pero también líderes con estudios seculares en la sociedad. Otro colegio durante este tiempo, en 1845, es el Franklin College, fundado por Tolbert Fanning cerca de Nashville, Tennessee. Este colegio duró solamente hasta la Guerra Civil, pero durante estos años preparó a muchos predicadores quienes habrían sido figuras prominentes en el sur después de la Guerra Civil. Deme un segundo. Okay. Muy bien. Entonces ahí está otro colegio, ¿no? Entonces, al menos 3 colegios durante este tiempo breve. Otra vez en unas ocasiones en competencia, o no competencia, sino en respuesta a lo que otros grupos religiosos también estaban haciendo, ¿verdad? Que para preparar en el mundo secular a líderes, también establecieron colegios. Entonces fue durante esta etapa en que nacieron esos colegios, que hasta nuestros días algunos de estos todavía existen y algunos siguen siendo, no todos, pero algunos siguen siendo asociados con las iglesias de Cristo. 1832, el movimiento unido tenía aproximadamente entre 20,000 y 25,000 miembros. Para 1860, de acuerdo a un cálculo que se hizo, ya había cerca de 200,000 miembros en al menos 17 estados. O al menos en 17 estados de Estados Unidos habían al menos 1,000 cristianos que podían ser registrados. No sé realmente cómo hayan llegado a hacer un cálculo al respecto, pero y si quieren buscar al respecto, los que hicieron un cálculo o una estimación
se llaman Garrison y The Groot. ¿Okay? Se lo voy a poner en el chat. Garrison y The Groot. Esos hermanos son los que hicieron un cálculo aproximado de las membresías durante este periodo. Ok, siguiente, a ver, déjame ver si me faltó. Un segundo. No me quiero brincar. Ok, está bien. Entonces, para ver, a mí no significa que algunos asocian o que aceptan, ¿verdad? Lo que es el movimiento que restauró, que buscó regresar a la Biblia como un movimiento diferente, por decirlo de una manera. Porque para aquellos que ven digamos, como una evidencia del error del mundo religioso en todos estos miles de grupos que existen, lo ven que realmente no es nada diferente, ¿verdad? Piensan que es siempre otro grupo religioso, ¿verdad? Entonces, esta caricatura ilustra, ¿verdad? lo que algunas personas ven como o identifican al movimiento de restauración o a los derivados, por decirlo así, como movimientos elitistas. Es decir, que se ponen por encima de los demás, ¿verdad? Pensando que porque son algo diferente o algo especial. Bueno, algunos lo ven así. Y que por la misma razón, en lugar de ayudar, han cerrado las puertas al evangelismo. Eso es lo que definen algunos, ¿no? Y lo ilustran en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, dicen, bueno, si los que son de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Cuando están enseñando acerca del movimiento de restauración, lo ven como si fueran los que realmente sí entendieron interpretaron la Biblia bien. Nadie más lo ha hecho bien, ¿verdad? Entonces lo ven de esa manera. Le dicen, no, ustedes son los elitistas que piensan que saben más que todos los demás. Entonces lo ponen de esa manera, ¿verdad? Dice, después de tantos años, dice, las iglesias y los movimientos cristianos empiezan desde el primer año hasta que, mira, todas las iglesias, división, hasta que de repente, los de los movimientos de restauración, esos son los que finalmente pudieron entender la Biblia. Entonces, algunos otra vez, identifican a la iglesia de Cristo, ellos se creen los que saben todo, ¿no? Okay. Pero no estamos buscando la aprobación del mundo. Estamos buscando la aprobación de Cristo y de Dios y su palabra. Y si eso significa que aquí está un poco exagerado, ¿verdad? Pero más bien, cuando vemos los grupos religiosos que empezaron a salir del mundo católico y en realidad no hubo esa restauración a lo que era lo original, pues sí, ¿verdad? Hubo un momento que un grupo de personas se dio a la tarea de hacer a un lado todo lo que son credos humanos y buscar nada más seguir la doctrina escrita. Por eso es muy importante cuando la manera de pensar, cuando Thomas Campbell, padre de Alexander Campbell, dice que vamos a hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Eso resume nuestra filosofía, por decirlo, o la filosofía de este grupo de personas. No que seamos elitistas, pensamos que somos los únicos que lo hemos sabido interpretar, sino más bien no estamos buscando nada complicado, es simplemente seguir lo que la Biblia dice. Bueno, en cuanto a Alexander Campbell, fíjense, reflexionando, hablando de algunas cosas que escriba, reflejando a sí mismo, hace esta reflexión especial. Dice, he intentado el plan farisaico y el monje. ¿Alguna vez fui tan recto
que al igual que un árbol indio, poco me incliné en alguna dirección. Y aunque hoy se me puede acusar de buscar popularidad o un camino popular, tengo que gozarme que para mi propia satisfacción, al igual que para otros, he probado que la verdad y no la popularidad ha sido mi propósito. Porque fui alguna vez tan estricto como separatista que no oraba ni cantaba alabanzas con cualquiera que no fuera tan perfecto como yo me creía. Persistí en este camino tan poco popular hasta que descubrí el error y vi que basado en el principio abrazado por mi conducta, nunca podría existir una congregación o iglesia en la tierra. Vamos, ¿alguno tiene una idea de qué, o sea, cuál es el meollo del asunto aquí? ¿Qué es lo que quiere decir Campbell cuando está hablando de él, de que había él estado, primero, intentado el plan farisaico con monje? Sabemos que es ser farisaico, ¿verdad? Y monje. Y por eso al final dice, si siguiera yo con esa conducta no existirían iglesias, congregaciones. Pero ¿alguien más quiere hacer un comentario al respecto? ¿No? Y bueno, yo entiendo como que está diciendo que se volvió como legalista, ¿no? De que ponía como reglas o estándares para que puedan pertenecer a una congregación y eso como que evitaba que algunos llegaran y se quedaran porque pues era muy estricto para algunos. Me imagino que algo así quiere decir. O sea, era muy estricto. Ahora, el ser estricto, o sea, significa que algunos confunden el ser estricto o eh, el seguir al pie de la letra de la Biblia con el ser fariseo. ¿Sí me explico? Piensan que, no, pues que tú no es, porque, nomás porque dice así, pero ¿qué tal si, o sea, ¿a poco Dios o sea, no es flexible, por decirlo de una manera, y lo toman como si fuéramos de espíritu farisaico? Pero los fariseos, ¿cuál era su problema? Era enseñar como doctrina mandamientos de hombre. ¿Ah? Entonces, Alexander Campbell y todos nos tenemos que dar cuenta que en ocasiones podemos ser tan estrictos, pero vamos más allá de las escrituras. Si estamos discutiendo de cuestiones que no son escriturales, nos podríamos convertir en tan estrictos como dice aquí, que pues, en realidad no existiría en congregación porque nadie podría seguir con las reglas que pongamos, ¿verdad? Por eso cuando hablan Pablo acerca de la ley de Moisés, dice que era una carga tan grande que nadie lo pudo cumplir, nadie lo pudo llevar perfectamente. Entonces, no queremos regresar a ese sistema, ¿verdad? Sistema de obras. Tenemos que ser más flexibles, haciendo un lado los mandamientos explícitos de las escrituras, pero no irnos al extremo otra vez, ¿verdad? De otra vez regresar al sistema farisaico. O encontrarnos, como dice aquí Alexander, que estaba tan envuelto en las cuestiones doctrinales, a cada detallito, dice aquí que en lugar de realmente enfocarse en la oración a Dios, está enfocándose en su perfección personal, que pues nadie va a llegar a ser perfecto. Entonces, hay que tener cuidado cuando buscamos los extremos. En ocasiones los extremos en la iglesia muchas veces no tienen nada que ver con las cuestiones doctrinales de la Biblia, pero alguien se pone la meta de que tiene que ser así de esa manera, de que se tiene que hacer así el servicio, o se tiene que hacer esto a tal hora, o se tiene que hacer de esta manera, con este orden, que ya no es, la adoración, es, qué tan perfecto lo hago yo, y ya no realmente como una adoración en espíritu y en verdad. Entonces, Alexander no era diferente de todos nosotros, ¿verdad? Tendemos que buscar y analizar nuestras propias debilidades también al respecto para no caer en el error. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección de nuestro estudio. Entonces, hasta aquí terminamos lo que es el periodo cuando hubo una convergencia entre los movimientos de Stone y de Campbell.
y el crecimiento del movimiento lleva como grupos unidos, ya sea llamados discípulos o cristianos, pero por lo general durante esta etapa de la historia eran movimientos unificados. Ahora vamos a pasar a las juntas de cooperación y la sociedad misionera, relacionada también con Campbell y con el movimiento de restauración. Dice, pero los hombres no pueden dejar sus opiniones y por lo tanto nunca podrán unirse, dicen algunos. Nosotros no les pedimos que abandonen sus opiniones, solo les pedimos que no nos impongan, no los impongan ante otros. Déjenlos que mantengan sus opiniones, pero que las mantengan como propiedad privada. Esto lo dice Alexander Campbell y incluye también que, o menciona lo siguiente, que la fe es una propiedad pública y las opiniones son y siempre han sido propiedad privada. Yo creo que, bueno, no creo, más bien, cuando hablamos de cuestiones de opiniones, ¿qué versículo de la Biblia se les viene a la mente? ¿O en qué libro, en qué carta habla acerca de las cuestiones de opiniones y cómo manejarlas? Hermanos, libro, carta, ¿no? Romanos, la escuché por allá a lo lejos. La carta a los Romanos, capítulo 14 en adelante, ¿verdad? Habla acerca de las cuestiones de opinión. Y la conclusión, ¿verdad? Pablo habla acerca de que hay cuestiones que son de opiniones, aunque queramos o quisiéramos que se aplicaran en la iglesia, puede ocasionar o más bien no es obligatoria, por decirlo así, es una cuestión de opinión, ¿verdad? Sea lo que sea, y tal vez en algunas ocasiones, tal vez sea para un buen beneficio, ¿verdad? Digan, no, pues sí, deberíamos de hacer esto porque nos va a ayudar, pero si es una cuestión de opinión no la podemos imponer. Entonces en un momento se puede convertir en una cuestión privada. Si yo estoy de acuerdo, si yo acepto o no acepto ciertas cuestiones de opiniones, la voy a tener que mantener en mi privacidad para tampoco no imponérsela a alguien más o hacer caer a alguien más que piensa que es una cuestión incorrecta. Porque como dice Pablo, para el que cree que es pecado, lo es. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con esas cuestiones y buscar la manera de crecer y educar para que lleguemos a un nivel similar de madurez, ¿verdad? Como dice Pablo hablando de los débiles de la fe, de Romanos capítulo 14, donde hasta después de cierto tiempo de crecimiento y de madurez, tal vez este hermano que tenía una opinión incorrecta, pues también pueda aceptar, ¿verdad? O cambiar su forma de pensar, pero otras cuestiones de opinión, no doctrinales. Dice Alexander Campbell, el hombre ha intentado tontamente hacer las deducciones de algunas grandes mentes de manera estándar para todos los cristianos. O sea, han sacado ideas de Lutero, de Calvino, de Wesley, de los relacionados con los iglesias metodistas, y donde han hecho reglamentos y medidas, ¿verdad?, basados en los nombres de esos líderes. Entonces, hay una cuestión difícil en las cuestiones de opinión. Ahora ¿por qué estamos hablando con esta introducción? ¿Verdad? Porque ahora estamos hablando de lo que se le llama las juntas de cooperación y la sociedad misionera que se dio bajo el liderazgo de Alexander Campbell y otros hermanos durante ese tiempo, que ocasionó muchas fricciones entre las iglesias, porque algunos tal vez lo tomaban como una cuestión doctrinal o como una opinión, y entonces no había un punto de acuerdo en cómo hacer esto, y hubo un tiempo de dificultades que tal vez nunca se eliminó
pero que ciertamente pues también causa sus problemas, ¿verdad? Al tratar de hacer esto. ¿Qué son las juntas de cooperación en la sociedad misionera? Simplemente es cómo podemos, como iglesias, trabajar o cooperar en ciertas metas que la iglesia se ponga. ¿Cómo podemos trabajar juntos para reunir los fondos para hacer ciertas actividades? O para, en este caso, enviar misioneros y evangelizar. ¿Okay? Hasta nuestros días estamos hablando de que hay diferentes grupos, diferentes congregaciones que se unen para llevar a cabo un plan conjunto. En ocasiones se unen para hacer alguna reunión. En ocasiones se reúnen para cooperar y ayudar a algún hermano, a alguna familia o a una congregación, o en algún desastre natural enviar ayuda también. Congregaciones de diferentes lugares se unen para apoyar a hermanos para que sean misioneros. Sigue habiendo todo esto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo sigue habiendo oposición. Y algunos hermanos pueden pensar que, hermanos, no debemos hacer esto porque no es escritural. Y eso es lo que sucedió ante este tiempo. Entonces, vamos a ver esta historia tal vez el resto de la clase. Creo que es lo que vamos a tratar de avanzar en este resto del día. Entonces, para 1830, que hemos visto, fue los años de la unidad, del optimismo y del crecimiento de las iglesias durante este tiempo. Pero también fueron los años donde se sembró la semilla de las controversias que después causaron finalmente el rompimiento, porque en algunos casos ciertos grupos religiosos dijeron, nosotros no estamos de acuerdo con esto, no vamos a tener comunión con estas otras iglesias. Cualquiera que ha sido el tema, pero en especial en ocasiones con cuestiones de la cooperación y cosas similares. En 1830 aparecen las reuniones de colaboración. Para 1831-32, durante los primeros años ahí, Alexander Campbell publicó en el Precursor Milenial una serie de 7 artículos sobre la colaboración de las iglesias. Okay. En estos artículos es obvio que las creencias de Campbell acerca de cómo evangelizar el mundo. Y creía él que el mundo nunca podría ser evangelizado a menos que las iglesias colaboraran en la proclamación del evangelio. Y los artículos que él escribía eran un llamado a esa colaboración. Basado en 2 Corintios capítulo 8, Campbell argumentaba que el Nuevo Testamento proveía ejemplos de iglesias colaborando con otras. Ahora, tal vez porque lo estamos aquí estudiando y digamos, pues sí es obvio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Okay? Bueno, vamos a seguir viendo, ¿verdad? Las circunstancias en aquellos días, ¿verdad? También Campbell tenía, obviamente, para evitar problemas, o no evitar, pero para no ir al extremo de los grupos religiosos de los que venían muchos de ellos, insistía que los detalles exactos de cómo deberían de colaborar se dejaba a discreción de cada generación. Es decir, no puede haber un acuerdo o ¿cómo le llamaremos? Crear una serie de reglas o leyes o doctrinas o credos relacionadas a esta cooperación, que no es bíblico para empezar, pero, o sea, si lo quieres crear es una cuestión fuera de la Biblia para organizarse. Pero no podemos decir, esto es lo que debemos de hacer y así se va a hacer y que cada generación que venga, es que así se determinó, ¿verdad? En tal consejo, en tal reunión o en tal convención de la iglesia de Estados Unidos o del mundo. Y así se va a hacer. Y si se quiere cambiar, pues vamos a hacer otro, pero no, era otra vez
como no es doctrinal, no es bíblico, los detalles, pues, tal vez no vamos a poner de acuerdo, pero no tiene nada que, esos detalles simplemente es una opinión y vamos a hacerlo porque de esa manera, de acuerdo a los acuerdos de ese tiempo. O sea, no tiene que ser de cierta manera. A pesar de que hay ejemplos en las escrituras, dice que sugirió ejemplos de cómo las iglesias podían trabajar juntas. Por ejemplo, que todas las iglesias en su propio condado, ¿okay?, podían tener una reunión general anual en la cual se hicieran planes para evangelizar esa área. Y que de ahí se seleccionara algún evangelista y se ayudara en su sostenimiento. ¿Okay? Esa es una idea, ¿verdad? Es decir, ok, bueno, hay ejemplos en las escrituras. Aquí está uno en la carta a los Corintios. Ahora yo sugiero, ¿verdad?, que todas las iglesias que hay en esta región hagan una reunión y se pongan a planear cómo le puedan hacer para evangelizar esa región. ¿Okay? En nuestros días, por ejemplo, tenemos reuniones, lo que le llamamos las reuniones de convivencia, ¿no? Y de alguna manera u otra, en ciertos lugares del país, ¿verdad?, se empezaron a juntar, ¿verdad? Bueno, las iglesias de Tijuana, las iglesias de Mexicali y del Valle, o acá en Estados Unidos, en California, hay las iglesias del sur de California, las iglesias del centro y las iglesias del norte de California, que yo creo que nosotros estamos en sur, centro, norte. Bueno, de hecho estamos en la iglesia del centro de California, pero como que estamos entre el centro y el norte, entonces, ¿verdad? Pero otra vez se organizan en diferentes regiones, ¿verdad? Y pudo haber sido diferente, ¿verdad? Pudo haber sido, bueno, vamos a organizarnos por, como dijo aquí Campbell, por condado, ¿verdad? En el caso de Fresno, el condado de Fresno incluye alrededor de 1 millón de personas. Fresno son como 500,000, pero lo demás que está por diferente, hay muchos pueblos y pueblitos y ciudades alrededor de Fresno, son otros 500,000. Entonces dirían, bueno, si lo hacemos a toda la región esta, pues ¿cuántas congregaciones serían? Si puedo contar, a lo mejor serían 3 o 4. Ahorita no me acuerdo cuántas son. Estoy hablando en español, en inglés pueden ser más. Entonces digan, bueno, pues a lo mejor no lo hacemos por condado porque pues son muy pequeños, ¿no? Entonces la idea era, no vamos a imponer, pero vamos a sugerir, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar para seguir la evangelización. En 1834, 13 iglesias en el área de Virginia se organizaron en una cooperación donde acordaron contratar a 2 evangelistas. Ahora, nombraron un tesorero para recibir los fondos, ¿verdad?, porque es parte de otra vez, ¿verdad? Tienen que organizarse. Y sostener a los evangelistas, y nombraron un comité de 13 para supervisar a los evangelistas y su trabajo. Okay. Entonces, el comité de 13 es obvio porque eran 13 congregaciones, ¿no? Me supongo que cada congregación puso a un representante y se organizaron, ¿no? Desafortunadamente hubo oposición a esta colaboración y solamente duró 1 año. Las iglesias decidieron que las reuniones de colaboración deberían ser limitadas al número de congregaciones necesarias para sostener a un solo evangelista. No sé por qué llegaron a esta conclusión. Es decir, si nos juntamos muchas iglesias, en este caso 13, y podemos juntar los fondos para ayudar a 2 evangelistas y que estos evangelistas ayuden en toda esta área, a algunos no les gustó. Lo que decidieron es, no, tiene que ser nada más, tiene que ser menos, que nada más al máximo puedan ayudar a un evangelista y ese evangelista ayude en esa región a esas congregaciones, nada más 1. Si son más de 1, ya no es bíblico, por decirlo así, ¿verdad? Ya no suena bien, no sé cómo diríamos, ¿verdad? Así sucedió, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es lo que pasa. Bueno, en 1836, Henley escribió a Alexander Campbell criticando esta postura de las reuniones de cooperación.
escribió que a él le parecía que al tener reuniones de cooperación con presidentes y secretarios, todo esto del comité, llamando a los mensajeros de las iglesias y estableciendo distritos, era alejarse de la simplicidad de la institución cristiana. Dice que Henley le recordó a Campbell que de esa manera se habían originado las asociaciones bautistas en Virginia. Y recalcó cómo habían sido tratados los cristianos por las asociaciones bautistas en Virginia. Por eso le puse aquí lo que él mismo comentó. El niño que se quema teme al fuego, dijo Henley. Y que es una respuesta muy natural, ¿no? O sea, no estoy diciendo, por un lado, ¿por qué no quieren? Por otro lado, debería de hacerse, va a empezar a buscar por qué sí, por qué no. Pero cuando Henley da su objeción, pone las evidencias, ¿verdad? ¿Okay? Si te acuerdas, cuando veníamos de los bautistas, hicieron lo mismo, empezaron con estas ideas de cooperación y después hicieron asociaciones, etcétera, etcétera, y luego esas asociaciones son las que estaban oprimiendo y controlando a las congregaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Ahora, que haya sucedido eso antes no significa que va a volver a suceder después. Y eso en veces podemos cometer el error de decir, es que alguien hizo y cuando hicieron esto y sucedió que entonces la iglesia le pasó esto y que todos se fueron para y que, ok, yo creo que tendríamos que poner a lo mejor un poquito más de cuidado, ¿verdad? Porque ya pasó algo similar. Entonces, como decimos, si nos quemamos antes, pues hay que tener cuidado porque nos vamos a quemar otra vez. O podríamos quemarnos otra vez. Entonces, tenemos que buscar la manera de decir, bueno, no significa, primero que nada, que no se puede volver a intentar hacer algo similar, siempre y cuando no sea de acuerdo a las escrituras, y que por otro lado, digamos, de acuerdo a la historia o a la experiencia pasada, vamos a procurar no caer en el mismo error. ¿Estamos de acuerdo? Porque si lo analizamos, podríamos llegar a la conclusión, no tiene ni nada malo, simplemente no tenemos que evitar que cometan el mismo error de que se convirtió en una organización que estaba imponiendo doctrina en las congregaciones, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, ese fue el error, ¿verdad? El problema no era cooperar y ayudarse, porque otra vez es bíblico, ¿verdad? Como proponía Campbell, de acuerdo a las escrituras. Es bíblico cooperar, pero el problema es hasta dónde vamos a llegar en la cooperación. Entonces, en el caso de Henley, dijo, no se puede, ya nos quemamos, no lo queremos hacer, o no estoy de acuerdo, pero también propuso una alternativa. Dice, si una congregación desea enviar a un evangelista, pero no puede apoyarlo económicamente, podría invitar a otras congregaciones a participar. Dice, y el trabajo que haga este evangelista debe ser supervisado por los ancianos de esa congregación, quienes son los responsables de al menos reportar la información a los demás. ¿Okay? Es decir, está buscando la manera de mantener la independencia de cada congregación, que cuando una congregación quiere ayudar a otra no debe de haber oposición, ¿verdad? Simplemente se ponen de acuerdo y trabajan juntos para un bien común, mientras sea una congregación, la que sea la responsable, los ancianos de esa congregación. Entonces, hasta nuestros días, ¿verdad? Podemos ver que siempre hay cooperación entre congregaciones, ¿verdad? En Mexicali, por muchos años, la congregación ayudó a la congregación de Ciudad Morelos, ¿okay?
porque no tenían ministro evangelista. Entonces, por muchos años, hermanos de la congregación, incluyendo yo y mi familia, íbamos cada domingo, nos turnábamos para ir a la congregación a predicar y dar una clase. Hacíamos el servicio de oración, los hermanos daban su ofrenda y todo, y no llegaba yo y decía, bueno, pues como nosotros somos la iglesia madre, ¿verdad? Ya la sucursal, digo, ustedes son sucursal, más bien nosotros somos ¿cómo se dicen? Las oficinas centrales, pues nos vamos a llevar y después le regresamos una parte, ¿no? No, era la congregación, ellos dan su ofrenda, ellos la administran, lo que ellos hagan, se pongan de acuerdo para la congregación local, es su decisión. Nosotros nomás venimos a apoyar en cuestión en la enseñanza. Y conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Pues seguimos cooperando de otras maneras, ¿verdad? Ya hay una hermana y una familia, y hay hermanos que están ahí predicando y enseñando, ¿ok? Si hay un evento o algo, vamos a ponernos de acuerdo para ayudar a ambos lados, pero la cuestión de lo que la congregación toma decisiones en cada congregación es individual, ¿verdad? Entonces, más o menos esa era la idea por la que Henry estaba hablando, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Lo bueno fue que propuso una alternativa, porque no hay peor crítica que la que se opone y no propone. Y eso sucede mucho, ¿verdad? Cuando uno, no, es que así no funcionó, no, es que antes así lo hemos hecho, y que no, hubo muchos problemas. Y no porque se va a gastar mucho, o no porque qué van a decir los hermanos, ¿no? Y empezamos tal vez a no estar de acuerdo, que otra vez puede ser válida nuestra razón por la que no estamos de acuerdo, pero si se tiene que resolver un problema, entonces, ¿cuál es la alternativa? Aquí está hablando Campbell y las demás iglesias de una alternativa ¿a qué? A la predicación y la evangelización. Entonces, a la predicación y la evangelización tenemos que buscar los medios que se puedan. No podemos decir, no se puede, y ya, ¿verdad? Porque entonces estaríamos no estaríamos llevando a cabo nuestra misión, que es ir y predicar el evangelio. Entonces, entre otras cosas, es la principal, ¿verdad? Pero hay muchas otras maneras de cooperar en otros detalles, como en el caso de la escuela de predicadores, el IBLAM y otras escuelas en las que nos ponemos de acuerdo, como el propósito también de preparar hermanos para la predicación, hermanos y hermanas para la evangelización. Y entonces digamos, bueno, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues sí se puede, simplemente nos ponemos de acuerdo. Y mientras sigamos haciéndolo de la manera que Dios nos ayude a entender cada quien cuál es su rol. Ok, entonces, en este caso, en 1842, uno de estos ejemplos fue los ancianos de la iglesia en Georgetown, quienes supervisaron los fondos de otras 3 congregaciones y contrataron a un evangelista, ya hemos mencionado antes, John Johnson. Okay. Hermanos, ¿algún comentario o pregunta? Vamos a tomar un descanso unos 10 minutos. Si no hay preguntas, comentarios. Bueno, ok. Son las 7:05, entonces 7:15 y continuamos con la siguiente parte de nuestra clase. Ok, en 1840, hablando de las juntas de cooperación y la sociedad misionera, el movimiento ganó impulso y se empiezan a realizar reuniones de cooperación a nivel estatal. El precursor milenial de 1840 publicó anuncios de reuniones de colaboración en al menos 6 estados. En 1841, Campbell publica una serie de 16 artículos llamados La naturaleza de la organización cristiana, otra vez dentro del precursor milenial. Campbell y otros creían que las reuniones de cooperación no beneficiaban lo suficiente. Por lo tanto, parte de sus artículos, Campbell proponía una organización general entre las iglesias, entre comillas,
concluyó que tal organización se dejaba a juicio de las iglesias. O sea, se tiene que organizar más a nivel general, pero mientras las iglesias son las que se pongan de acuerdo en cómo quieren organizarse. A lo cual Walter Scott se opuso fuertemente, insistiendo que cuando la iglesia tiene ancianos y diáconos está ya organizada, y aseguró también que ese era el sentir de toda la hermandad. Walter Scott mismo preguntó de manera cortante, ¿quién ha constituido al hermano Campbell nuestro organizador? En 1842, continuando con la idea fuerte de Campbell acerca de la cooperación, publicó los 5 argumentos para la cooperación en la iglesia. Algo que en realidad, déjenme les paso el link. Creo que es este. Algo que en realidad eran 6 puntos, pero parece que hubo un error en la redacción, ¿verdad? Pero así se llama el artículo, los 5 argumentos para la cooperación de la iglesia. Y si quieren ustedes leerlo a detalle, lo pueden encontrar en este enlace que les mandé aquí en el chat. Está en inglés, pero sí, espero que si lo pueden entender, habla a detalle de esta publicación que hizo Campbell en el precursor milenial. Ahora, de estos artículos, o de este artículo más bien, Campbell habla de 3 principios para la cooperación de las iglesias. Uno es que las iglesias del Nuevo Testamento habían buscado cooperación, hablando de, o más bien se identificaban por regiones. Es decir, que la iglesia no solo es la iglesia local, ¿verdad? Sino que podemos identificar la iglesia como la iglesia en cierta región, o en este caso el grupo de iglesias, o también como hablamos determinamos en otros pasajes cuando se habla de la iglesia en general, la iglesia universal. Por lo tanto, ¿verdad? Puede haber una manera en que la iglesia en cierta región, y ese es el siguiente punto, tenga ciertos intereses y necesidades especiales para esa región. En el caso de las iglesias o la iglesia en Jerusalén, cuando Pablo habla acerca de sus planes para ir a Jerusalén, él estaba ejercitando su misión como parte de este esfuerzo de ayudar a la iglesia en Jerusalén. Y hermanos de varias regiones, incluyendo la región de Asia, lo que le llaman la Acaya, y hermanos de otros lugares que quisieron ayudar, enviaron ayuda a través de Pablo y otros hermanos a la ciudad de Jerusalén. Entonces, ese es el siguiente punto, ¿verdad? Que Campbell menciona como principio para la cooperación de que las iglesias designaron a hermanos para ayudar a otras congregaciones. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 19. Vamos a leer ese pasaje. Dice, 2 Corintios 8, 19. Dice, y no solo esto, sino que también fui designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces, esos son los 3 principios en los cuales se basó para hacer sus argumentos Campbell acerca de la cooperación de las iglesias o entre las iglesias. Otra vez, en estos artículos, Campbell afirmó que era absolutamente imposible que las iglesias mantuvieran la unidad o que actuaran en conjunto si no hubiera cooperación sistemática.
Okay. Hay cosas como que menciona que habla acerca de, por ejemplo, si hay un hermano o un ministro, un predicador, que está predicando la doctrina falsa, dice, es tan sencillo como que, pues, se huye de esa congregación, por decirlo de una manera, y se va a la otra. O se va al otro estado y llega allá y lo reciben con los brazos abiertos y allá también va y hace su desastre, ¿verdad? Entonces, habían cosas como esas en las cuales Campbell estaba viendo que tenía que haber cooperación entre las iglesias de una manera para mantenerse unidas y también no hubiera este tipo de problemas. Por el contrario, hay otros hermanos también que pueden decir, bueno, si hay un hermano o una persona que está causando problemas, pero como cada congregación es independiente, pues va a llegar a esa congregación y si destruye esa congregación, pues es el problema o el error se contiene y no se propaga a otras congregaciones, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de cooperación, no en lo doctrinal, estamos hablando de cooperación para seguir evangelizando, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ¿verdad? Si hay problemas, podría uno ayudar a otras congregaciones, sean problemas económicos, que era lo más común, pero ¿qué tal si hay otro problema diferente y un anciano de esta congregación quiere pedir la opinión de otros hermanos, ¿verdad? Y eso ha sucedido, ¿verdad? En ocasiones, congregaciones que tienen problemas pueden ayudar o pedir ayuda a otros hermanos que tienen tal vez más experiencia, tienen más madurez al respecto y pueden ayudar. Otra vez, siempre y cuando no sea con que imponga una congregación a la otra o que hay un grupo digamos, que controle a todas las congregaciones de cierta región, ¿verdad? Entonces, la cooperación por sí no era el problema, sino que algunos pensaban que iba a ir más allá de simplemente ayudarse unos con otros. ¿Okay? Entonces, basado en estos, principios y estos argumentos de Campbell y otros hermanos, se empezaron a dar cooperación entre las iglesias y en el 1945 se crea la Sociedad Bíblica Cristiana Americana. Esta fue la primera organización de la hermandad basado en estos principios, ¿verdad? No les voy a decir que va a venir en el examen, pero suena muy bien como para una pregunta, ¿verdad? Como que ¿cuál fue la primera sociedad que se construyó en cooperación entre las iglesias de la restauración, ¿verdad? Algo así. Bueno, el propósito de la sociedad era ayudar en la distribución de las Santas Escrituras por todo el mundo, ¿verdad? Una misión muy sencilla. Tal vez una congregación puede tener cierto impacto, pero ¿qué tal si nos unimos todos, nos ponemos de acuerdo, juntamos fondos, juntamos los medios para hacer esta distribución y lo enviamos? En tiempos modernos, la congregación de Sanser y el instituto de Sanser en Lubbock, Texas, hicieron algo similar con lo que le llamaban las Biblias solares o los aparatos de audio solar, que en su principio era simplemente tener la Biblia traducida en el idioma de ciertos, en ciertos idiomas o lenguas donde mucha gente todavía tal vez no sabe escribir, no sabe leer, que todavía existe, ¿verdad? Entonces empezaron a distribuir los audios solares y lo que hicieron pues es una idea del instituto, pero vamos a invitar a las iglesias a reunir fondos. Tal vez hermanos de otras congregaciones ayudaron en lo que es la distribución, llevarlos a otras congregaciones o a otros países, en diseñar, en construir, o sea, se tienen que poner de acuerdo y cooperar, ¿verdad? Muchas veces es difícil que una congregación tenga todos los recursos o tenga todas las recursos económicos y personales, de decir que personas que sepan hacer el trabajo,
en una sola congregación. Entonces, otros hermanos que tengan esos talentos pueden decir, yo ayudo, ¿verdad? Y se ponen de acuerdo. Y entonces hay éxito. Ahora, no sé en qué etapa esté este programa de los audios solares, pero creo que se ha expandido a ahora incluir mucho del material de Sunset para el que estudien también los que estén interesados. Bueno, estamos hablando de la Sociedad Bíblica Cristiana Americana en Cincinnati. Sorprendentemente, Campbell fue uno de los que se opuso a esta sociedad, argumentando que había sido organizada con pocos hermanos de Cincinnati y no por una convención de iglesias. Entonces, para Campbell las iglesias son las que tienen que organizar esto, no algunos hermanos aquí y allá que quieran ponerse de acuerdo y hacer algo. Que suena un poco extraño, ¿verdad? Pero simplemente, bueno, es otra vez la opinión de unos hermanos con otros. En este caso, por ejemplo, Campbell, junto con Burnett, que fue el que organizó esta asociación o esta sociedad, aunque estaban en desacuerdo al respecto, eran buenos amigos. Entonces, no necesariamente Campbell dejó de criticar o de hablar en contra de esta sociedad en específico, pero eso no significa que rompió la comunión con estos hermanos, ¿no? Porque no estaba de acuerdo. Entonces, habían opiniones diferentes, pero aún así buscaban la cooperación y la comunión, porque la doctrina al respecto de la salvación y de la iglesia sigue siendo la misma. Los otros eran cuestiones de opinión, cuestiones de la cooperación o no cooperación. ¿Okay? 1849 se hizo una convención en Cincinnati para organizar la sociedad misionera. Aquí sí fue un grupo de iglesias que se juntaron en una convención y donde se estableció o se llegó a la conclusión de que se iba a establecer una sociedad misionera. Esa fue una de las conclusiones, ¿verdad? Entonces, se analizó tanto la sociedad bíblica que ya habíamos mencionado antes como la posibilidad de hacer la sociedad misionera. En esta reunión hubo, o llamada convención, 156 personas representando diferentes estados, al menos 10 estados. Y aunque Campbell no fue a esta convención, su yerno fue en representación o expuso los conceptos de Campbell. En este caso, el mayor dilema era qué se debería hacer entre estas dos sociedades, ¿verdad? La sociedad misionera y la sociedad bíblica. Y la convención decidió que se iba a hacer una sociedad misionera, se iba a organizar. Número 2, que la sociedad bíblica se recomendaría a la hermandad para su apoyo, o sea que ya como un grupo mayoritario de iglesias, no nomás de un grupo de hermanos, decidieron que era bueno apoyar a esta otra asociación o sociedad. Y número 3, que las dos sociedades serían instruidas para trabajar juntas. Entonces, a final de cuentas, iba a haber cooperación entre ellos de manera más fuerte. En este caso, Burnett, que fue el que instituyó la organización de la sociedad bíblica, fue el que presidió esta convención, razón por la cual la constitución, la organización de ambas sociedades es similar, ¿ya? O fueron similares. Y el objeto de la sociedad misionera era promover la predicación del evangelio en lugares desprovistos en todo el mundo. Otra vez, esto dedicado especialmente a enviar misioneros a evangelizar en áreas donde no había todavía la iglesia del Señor.
¿Alguno de ustedes, hermanos, tiene alguna experiencia con alguna convención, con alguna asociación, no estoy diciendo de la iglesia, pero de alguna asociación de cualquier índole? ¿Alguno de ustedes tiene alguna experiencia con al respecto? ¿No? ¿Alguno puede decir cuáles son los puestos principales de una asociación? Sin miedo, no hay problema. No sé si se refiere, hermano, a las asociaciones religiosas de México. Hay a veces un presidente, un tesorero y delegados. Ok. Esa es una, ¿verdad? Y esa es parte de requisitos del gobierno de México, ¿verdad? Y para eso se tuvieron que organizar. Ahora, pudieron haberse puesto de acuerdo en organizarse de diferentes maneras, ¿verdad? Pero por lo general tienen un presidente, tal vez tengan un vicepresidente, ¿verdad? En algunas organizaciones sí se hace, tengan secretario, lleve a cabo todas las notas de lo que sucede en la asociación, tenga tesoreros para ver todo lo que son gastos y recaudar los fondos que se tengan que recaudar para pagar lo que se tenga que pagar. En algunas asociaciones tienen comités, por ejemplo, bueno, la asociación es muy grande, pero vamos a separarlo en diferentes comités, ¿verdad? Y este comité se va a enfocar a ver este problema, este comité a este otro problema. Okay. Pero cada asociación se organiza como le conviene mejor, ¿verdad? Entonces, en este caso, las asociaciones se organizaron similares a las dos, con propósitos diferentes. Una es distribuir la Biblia, otra es enviar misioneros, ¿verdad? No significa que no pueden ser una sola asociación y se llame como se llame, ¿verdad? Pero que tenga diferentes misiones y por lo tanto también puede ser que tenga diferentes comités o diferentes representantes de las iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, siempre y cuando, otra vez, no estamos hablando de una organización que controle o que determine la doctrina de las iglesias. Y no debería haber problemas, ¿verdad? Pero nunca sabe uno. Bueno, en el caso de la asociación o de la sociedad misionera, así se le llamó, Campbell fue el primer presidente elegido para esta asociación misionera. Cargo que tuvo hasta el resto de su vida, por el resto de su vida, desde 1849, cuando se creó esta sociedad misionera, hasta 1866. Como vimos antes, no significa que Alexander Campbell siempre estaba de acuerdo con las ideas, no sé, en ocasiones, en algunas estaba de acuerdo, en otras no, pero para esta altura de la historia de la restauración, hizo a un lado sus objeciones en cuanto a la sociedad bíblica, que es la otra asociación que había, dado a que el resto de la hermandad, o en este caso de la convención que se hizo, aceptó como parte de la cooperación esta otra sociedad bíblica. No tanto porque, allá está esa otra sociedad, bueno, no sé qué estamos haciendo. Más que nada fue incluirla dentro de la cooperación que todas en este caso, las iglesias representadas, que no eran tal vez todas, pero la mayoría habían aceptado esta otra sociedad, ¿no? Entonces, de otra manera, yo creo que Campbell hubiera seguido, ¿verdad?, con su objeción de que no es lo más óptimo que 2 o 3 hermanos hagan una sociedad y que hagan su trabajo por sí solos, ¿verdad? No sabía decir cuáles sean las razones, pero puede ser que Campbell pudiera pensar que estos hermanos podrían empezar a introducir ideas incorrectas a nombre de la iglesia, ¿verdad? Porque pueden decir, sí, somos la sociedad de la iglesia de Cristo de fulanito, ¿verdad? Y, ok, qué bueno. Y cuando lo vemos, ¿verdad?, tal vez sea que estén introduciendo algo incorrecto, ¿verdad? No sé la verdad cuál fue la razón, pero en este caso
Campbell quería que fuera algo que fuera aceptado por la mayoría de iglesias, no por personas en lo individual. ¿Estamos de acuerdo? La diferencia. Muy bien, en 1850 la Sociedad Misionera envió al Dr. James Barclay a Jerusalén. fue uno de los misioneros que resultados de esta sociedad misionera, aunque no hubo muy buen resultado y se descontinuó ese trabajo en 1853. Porque para ese entonces ya se acercaban ciertas guerras en esa región del Medio Oriente, entonces tuvieron que abandonar esta área de misionera. Y otros misioneros también enviados por esta asociación misionera, Alexander Cross y J.O. Beardsley, uno enviado a Liberia y otro a Jamaica. Entonces, el objetivo es el correcto, ¿verdad? No necesariamente tuvo el éxito que se quería. La sociedad nunca tuvo el apoyo completo de toda la hermandad, de todas, o sea, aún cuando vimos que en su establecimiento al menos 16 estados representaron, pero, o sea, ¿quién dice que el 100% de las iglesias estuvo ahí representados y todos estuvieron de acuerdo? Y aún así, o sea, cada miembro de cada congregación está de acuerdo con esta sociedad misionera. O sea, es imposible, ¿verdad? Lo único que podemos estar de acuerdo, el 100% de las iglesias, es en la doctrina de las escrituras, ¿verdad? La doctrina del bautismo, la doctrina, ¿verdad?, de la salvación, del plan de salvación. O sea, sí, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero esto de las sociedades, hay cada persona que puede tener una opinión diferente. Entonces, la sociedad pues nunca tuvo ese aceptación 100%, inmediatamente después de su fundación siempre hubo oposición, ideas contrarias y no fue siempre una asociación 100%. En 1823 Campbell había publicado, es parte del problema, su oposición a este tipo de sociedades cuando él estaba publicando El Cristiano Bautista. Entre otras cosas, Campbell escribió, dice que en el Nuevo Testamento no estaban divididas las iglesias en sociedades misioneras. Dice, porque los primeros cristianos no sabían nada de las innovaciones de los tiempos modernos. O sea, la iglesia primitiva no estableció sus sociedades misioneras, entre otras cosas, ¿verdad? Es lo que dijo la conclusión de Campbell. Entonces, ahora que ya había una sociedad misionera y Campbell era el presidente, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Es obvio, la crítica válida, ¿verdad?, o digamos con cierta validez. En este caso, Jacob Craig Jr. criticó severamente a Campbell porque lo que le acabamos de leer, ¿verdad?, donde dice, si usted estaba en lo cierto en el cristiano bautismo, entonces usted está equivocado ahora. Si usted está en lo correcto ahora, entonces estaba equivocado antes. Dado a la posición, no solo por el Jacob y otros, algunas iglesias se pronunciaron directamente en contra de la sociedad misionera. Una de estas iglesias, por ejemplo, en Pensilvania, afirmó que la iglesia no era una sociedad misionera, sino enfáticamente y preeminentemente la sociedad misionera, la única autorizada por Jesucristo. O sea, la iglesia misma es la sociedad misionera, no tienes que crear otra sociedad. Y si la iglesia era la sociedad misionera divina, entonces todas las demás sociedades no son antiescriturales e innecesarias. Entonces, vemos que la posición realmente fue fuerte en contra de la sociedad misionera. Otra vez,
hablan con la opinión o la idea de que la Biblia no establece la capacidad de establecer este tipo de sociedades o cooperación, pero ya vemos que Campbell estaba tratando de explicar que la cooperación es bíblica, ¿verdad? Y algunos piensan no es bíblica. Entonces hay una diferencia de opinión o de doctrina ahí, tal vez. Ahora, cuando Jacob critica a Campbell, es interesante, ¿verdad? Porque menciona, o estabas mal cuando estabas predicando con los bautistas, o estás mal hoy. Ahora, si nosotros estudiamos y buscamos el crecer en la doctrina, en nuestra madurez, más bien vamos a ponerlo así, en nuestra madurez. La doctrina es lo que es, pero buscamos madurez. Y hay ciertas cosas que pudimos haber hecho antes que no tenemos la misma opinión hoy, ¿verdad? Ahora, es cierto, puede ser que en aquel entonces yo tenía cierta opinión y estaba incorrecto, ¿verdad? Entonces, hoy en día tal vez yo hable diferente, ¿verdad? O enseñe diferente en ciertas cosas. No sé si, por decirlo de otra manera, es inevitable tal vez que sucedan estos tipos de cambios en nuestra vida. No estoy hablando de cuestiones doctrinales, ¿sabes? Porque pues entonces nos vamos a ir a otra iglesia, ¿verdad? Pues, ahora no creo en esto, ¿verdad? Porque antes creía eso, pero no, ahora no creo en eso. No, ¿verdad? Pero con cuestiones de opinión. Acerca de la sociedad misionera, diríamos, no, pues, antes yo lo había visto con otros ojos, pero me equivoqué, ¿verdad? No era así. Y ahora Campbell, no, ahora de acuerdo a lo que mi estudio es apropiado, es correcto, es válido hacer una sociedad, o puede ser que diga, no, es que no estoy hablando, no es la misma sociedad o asociación misionera la que se instituyó bajo las sociedades bautistas con la que se está creando. O sea, porque se llaman igual no es lo mismo, ¿verdad? O sea, puede ser que estamos cayendo en el error de que le llamemos igual y que digan, no, es que tú no es cierto, habías tú hablado en contra de este tipo de cosas, ahora lo estás haciendo, pero puede ser que sean dos cosas distintas, aunque se llamen igual. En cualquier cosa, en cualquier circunstancia, ¿verdad? Es una crítica hasta cierto punto correcta, pero creo que elimina la posibilidad de que todos nos podemos equivocar y que en un momento, antes de no sabía, sí, teníamos una opinión equivocada. Entonces, eso no nos descalifica por ahora tratar de sacar adelante y hacer estas otras cosas que antes pensábamos que eran incorrectas. ¿Sí me explico, hermanos? O como que estoy dando muy buen, no sé si, este es un ejemplo, ¿verdad? Antes decían, no es correcto, ahora sí, pero pueden haber otras situaciones de opinión en el pasado, ¿verdad? No sé si me explico. No. Ya, si dijeron algo no alcancé a escuchar, hermanos, se escuchó muy lejos. Ok, de acuerdo. Ya. Nada más para poner otro ejemplo, han habido en ocasiones que el cambio de la tecnología ha ocasionado que algunos se opongan a que se introduzcan estos cambios, ¿verdad? Algunos se han opuesto a que se introduzcan los libros de cantos, algunos se han opuesto a que se introduzca el uso del PowerPoint o de la pantalla para proyectar los cantos o para proyectar los sermones, porque no es bíblico. Empezamos a ver esas cosas, ¿verdad? Si llegamos a la conclusión de que es una cuestión de opinión y esta persona en su momento estuvo apuesta, pero ahora está a favor, no lo descalifica, ¿verdad? De decir, ¿verdad?
ahora quieres tú ser el que vas a hacer el streaming y todo lo que el internet y el Facebook. ¿Qué no antes estabas opuesto a que no debemos usar la internet que porque es del diablo y no sé qué? ¿Verdad? Y criticar por eso, como que no es, a lo mejor es un poco fuera de la realidad. Bueno, está dando muchas vueltas al asunto aquí. Ok, ok, so vamos a pasar entonces a otro personaje aquí dentro de la historia, ¿verdad? Y creo que esto es lo último que tengo para hoy. Vamos a terminar temprano. Muy bien. Tolbert Fanning, que vivió en esta década, en este siglo de los 1800, dice, vivió la mayor parte de su vida en los alrededores de Nashville, Tennessee, y fue el predicador más influyente en el sur durante los años 1850 a 1860. Fue fundador de Franklin College y entrenó a muchos predicadores y editó varios boletines religiosos. Fue elegido como el vicepresidente de la Sociedad Misionera, pero gradualmente llegó a dudar de la sociedad. Entonces, como pueden ver ustedes, puede ser ambos sentidos, ¿verdad? Puede ser que alguien acepte, esta es una buena forma de cooperar, pero después digan, parece que no es la manera correcta. Y podemos cambiar de opinión, no de doctrina. Podemos cambiar de la opinión que tenemos de ciertos aspectos de que la iglesia está haciendo. Y tal vez, otra vez, si va algo mal con esta sociedad, con esta idea, pues proponer, ¿verdad? Y decir, es que no está bien, hay que cambiar o hay que deshacerlo, ¿verdad? Porque no es correcto. Bueno, es lo que en vez sucedió aquí, en este caso con Tolbert Fanning. En 1855, Fanning fundó la revista, el periódico o publicación llamada El Defensor del Evangelio, llamada ahora, o en inglés, Gospel Advocate, y afirmó que su propósito principal era de fundar el nuevo boletín, era examinar los temas sobre la organización de la iglesia y la cooperación cristiana. Otra vez, examinar los temas sobre la organización de la iglesia y la cooperación cristiana. Entonces, tal vez en su propio esfuerzo de prepararse o estudiar o evaluar, buscar lo que Campbell había hecho en los 1830-40, cuando habló acerca de la necesidad de la cooperación, ahora Fanning también lo vuelve digamos que a revisar. Y es algo que me supongo que generación tras generación, hermanos han hecho al respecto de ciertas cosas que la iglesia debe hacer, cómo lo debemos de hacer, si hay una oportunidad de cooperar más, qué tipo de reuniones se van a hacer, o se hace de manera gradual, ¿verdad? Como muchas de las reuniones que se hacen hoy en día, que hermanos se ponen de acuerdo, tienen una idea, trabajan en proponer algo y cooperar. Tal vez no cooperamos tanto como deberíamos de hacer, porque seguimos otra vez un poco segregados por diversas razones. Pero bueno, es algo que se sigue evaluando. La revista, esta revista, el Gospel Advocate, es la revista más antigua y aún en publicación de la hermandad. Ahora, como les decía, el tono y la dirección, es decir, cómo ha pasado por generaciones, ha cambiado por lo general de acuerdo al editor de la revista, es decir, quién es el que dirige la revista. Como las sociedades que tienen presidente, vicepresidente, las revistas tienen el editor, él es el que le da lineamiento lo que la revista, el contenido de la revista. Entonces, cada que hay un director diferente, puede ser que el tono cambie un poco de lo que en qué se enfocan, en qué temas se enfocan estas revistas. Siempre ha sido, ¿verdad?, una revista que ha buscado de manera consistente promover el cristianismo del Nuevo Testamento.
Ahora, debido a que las iglesias, ¿verdad?, no tienen una organización jerárquica, ¿verdad?, no es como la revista de los Testigos de Jehová, ¿verdad?, que viene de allá y es la única revista, ¿verdad? Por otro lado, las revistas más populares como el Gospel Advocate han tenido una influencia importante en los puntos de vista de las iglesias o de la hermandad. Y en ocasiones ha habido, digamos que, mucha influencia, aunque en nuestros tiempos más modernos las revistas ya no son, no tienen la misma influencia como en décadas pasadas. Ahora, no significa que estas revistas hasta hoy en día o durante décadas siempre han sido sin error en cuanto a lo que publiquen o las ideas, opiniones. Y que todas las iglesias ciegamente dicen, oh sí, es que en el Gospel Advocate dice esto, dice lo otro, ¿verdad? No, ¿verdad? Un ejemplo de esto es que en 1909 Robert Henry Ball inició a publicar la portada del Defensor del Evangelio, del Gospel Advocate, 1909. ¿Okay? Y este editor, este hermano, ponía mucho énfasis en las profecías, ¿okay?, y mantenía una interpretación controversial en cuanto al milenio. Ya hemos platicado antes. Entonces, para 1915, 6 años después de que él era el que publicaba la portada principal, lo forzaron a resignar, porque muchos hermanos de las iglesias de la hermandad empezaron a cuestionar, ¿verdad?, las interpretaciones de este hermano en cuanto a lo que era el milenio. Entonces, las iglesias o sea, tanto tienen digamos, se alimentan de esta información que se comparte entre las iglesias por revistas o otros medios de comunicación, pero al mismo tiempo no significa que aceptan como la Biblia, ¿verdad? Simplemente es un medio de preparación, como son muchos medios, muchas revistas, ¿verdad? Lo mismo podríamos decir de las reuniones, las conferencias, los seminarios, reuniones anuales, reuniones nacionales, reuniones de jóvenes, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, tenemos reuniones de muchas cosas donde buscamos diferentes hermanos en alimentarnos con la palabra de Dios, en la convivencia y todo. Pero no significa que porque vino cierto hermano y es el hermano de no sé dónde y dijo eso y eso es así, ¿no? Bueno, entonces tenemos que tener cuidado y no simplemente aceptar porque es un evento nacional o regional o estatal. Hay que hacer como los hermanos de Berea, que como dice Hechos 17:11, eran más nobles porque escudriñaban las escrituras todos los días para ver si lo que Pablo decía era cierto. Hay que tener el mismo espíritu. Ok, entonces ya terminamos con esta sección, hermanos. Vamos a pasar a otra área del estudio, que ya estamos, digamos que llegando a la conclusión de la parte más importante del movimiento de restauración, que es Alexander Campbell, Walter Scott y estos líderes de las iglesias que finalmente establecieron los principios, los fundamentos de regresar a la doctrina del Nuevo Testamento. Entonces, ya estamos pasando a la siguiente sección, donde vamos a ver, bueno, la última parte de los 1800, lo que sucedió con la sociedad misionaria, todo esto. Y una vez que terminemos con esa sección, vamos a regresarnos y a ver, ¿y qué pasó en México, verdad? Porque México existía en esos tiempos, ¿verdad? Ya era país. Entonces vamos a regresarnos un poquito otra vez para atrás, pero para ver cómo llega el evangelio, hablando de la iglesia del Señor, a México, ¿okay?
y algunos detalles. No hay mucha información, pero tengo algo que compartir al respecto. Entonces, esa es la siguiente parte del estudio, que en este caso vamos a continuar la próxima semana y en la clase, y la última clase, que es el 3 de marzo. ¿Ok? Entonces, pero tengo el material que quería compartir hasta ahorita, es esta sección, y las próximas semanas continuamos. Entonces, vamos, ¿en qué final? 165, nos faltan, ok, 2 semanas, ¿verdad? 2 clases, ok, 2 clases más. Entonces, tal vez vamos a terminar justo a tiempo en la última semana, de acuerdo a mi predicción. Entonces, creo que vamos bien. Entonces, ¿alguna pregunta, comentario, alguna duda o algo más de lo que quieran compartir de estas clases antes de terminar? Muy bien. Hermano, sí, con respecto a la crítica que le hicieron a Campbell por esa persona, no me acuerdo quién era, pero yo creo que sí era algo sospechoso, ¿no? Porque había pues criticado a la Iglesia Bautista por tener esa organización. Y luego él es el presidente de una organización similar, entonces es como muy natural que sugiera esa crítica. No, sí, es natural, ¿verdad? Digamos que es muy obvio la circunstancia. Entonces, al mismo tiempo como digamos, es alguien que tenga la valentía, por decirlo así, como aquí está Jacob Craig, de decirle al que hoy es el presidente de la sociedad misionera, digamos, directamente de su crítica, ¿verdad? Decir, oye, tú antes así, ahora sí, o sea, ¿qué pasó, no? Yo creo que la crítica sería más apropiada si diría, ¿qué te hizo cambiar, verdad? Si realmente estabas en lo incorrecto cuando estabas publicando que Cristiano Bautista, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? Porque puede ser que estés mal en los dos, ¿verdad? Puede ser que estés mal en tanto allá como acá, no que en uno sí y otro no, ¿sí me explico? O sea, aquí lo tomó como o todo o nada, o sea, o aquí o allá, pero no hay como que una oportunidad de decir, a lo mejor, o sea, sí podemos cambiar, ¿verdad? Entonces, sí es la crítica muy, muy obvia porque pues sí, ¿verdad? Si tú estabas publicando algo allá y ahora dices otra cosa. Ahora, en nuestros días hay mucho de esto en cuanto a nuestras opiniones que hacemos públicas. Por eso yo en lo personal no publico mis opiniones en el internet, ¿okay? En el Facebook o el Twitter o en el Instagram o cualquiera que sea. Lo único que publico es felicitaciones y agradecimientos y tal vez pasajes de las escrituras, cosas de la iglesia, nada más, pero no estoy poniendo que el presidente de aquí, el presidente de allá y que después me van a quedar mal y me van a decir, hermano, tú que eras el que apoyabas a tal presidente, tú que eras el que y ahora siempre no, míralo ahora lo que hizo, o sea, ¿sí me explico? Tenemos que tener mucho cuidado porque pues sí, ¿verdad? Publicamos algo que nunca se va a borrar, ¿verdad? Y alguien más nos y puede ser que esté mal en ese momento y después tengo que yo cambiar y tengo que explicar yo. Sí, hermano, yo antes había dicho esto, pero miren, y entonces tal vez ocasiona entre los hermanos que sepan al respecto, ocasiona cierta falta de confianza, porque nos van a decir, ay, tú eras el que decías esto, ahora dices otra cosa, ¿verdad? No porque no podamos cambiar, porque otra vez el punto es, nos podemos haber equivocado, pero puede causar entonces esta falta de confianza porque cambiamos nuestra forma de pensar. Entonces, hoy en día hay mucho de eso, ¿verdad? Y muchas personas hasta pierden el trabajo porque, no, pues resulta que hace 10 años tú dijiste esto. Y aquí está la prueba, aquí está el Twitter, y eres esto, eres lo otro, y pierden el trabajo. Pierden sus
sus derechos. Bueno, ¿alguna otra opinión, comentario, hermana? Ok. Entonces vamos a terminar con una oración más y les voy a enviar ahorita las filminas de esta semana y la semana pasada para que empiecen a estudiar. Y voy a subir el video otra vez por si alguno de ustedes lo quiere volver a revisar. ¿Okay? Entonces, vamos a terminar con oración. Oremos juntos. Agradecemos, Padre Celestial, por la oportunidad de cada día, cada semana de volver a vernos, volver a reunirnos y aprovechar el tiempo, sabiendo que el tiempo no es regalado, no es infinito, es una bendición que tú nos das cada día y que tenemos que aprovechar. Ayúdanos pues para apreciar siempre esta oportunidad y prepararnos aún mejor, con más fuerzas, con más ganas. Bendice a mis hermanos y a mi hermana, cada uno de ellos en sus estudios, en su tiempo de preparación en esta clase y en las demás, con mis demás hermanos maestros. Bendice a mi hermano Esteban también, que ayuda ahí tanto en el instituto como en la iglesia, a mi hermano Salvador también, a los hermanos que apoyan y que ayudan para que sea posible podernos reunir y poder estudiar, muchos de los cuales tal vez no conozcamos, pero que sabemos, Padre, que todos tienen la meta y el propósito de seguir avanzando tu reino en la predicación de tu palabra. Gracias por esa bendición y pedimos que nos cuides el resto de la semana para volvernos a ver en la próxima clase. En el nombre bendito de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias, hermano. Bye.